Lo vi al perro y desde entonces no hice más que buscar ese brillo para mí. Para empezar, me quedé con el cachorro. Le puse Estrella y así se sigue llamando, y eso que yo misma cambié de nombre. Me llamo China, Josephine Star Iron y Tararira ahora. Entonces conservo solo y traducido el fierro, que ni siquiera era mío, y el Star, que elegí cuando elegí a Estrella. Llamar no me llamaba, nací huérfana. ¿Es eso posible? Como si me hubieran dado a luz los pastitos de flores violetas que suavizaban la ferocidad de esa pampa, pensaba yo cuando escuchaba el como si te hubieran parido los yuyos, que decía la que me crió, una negra enviudada, más luego por el filo del cuchillo de la bestia de fierro, mi marido, que quizás no veía de borracho y lo mató por negro no más, porque podía, o quizás, y me gusta pensar esto aún, de ese que era él, lo mató para enviudarla a la negra que me maltrató media infancia, como si yo hubiera sido su negra. Este párrafo que acabo de leer es parte de la introducción de la novela Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. Hago una disrupción. En algún momento, alguna vez, conversaba con alguien. Coincidíamos en pensar que si hoy por hoy saliera una novela al estilo Rayuela de Julio Cortázar, no una copia, algo similar en lo fenomenológico que tiene esa novela dentro del ámbito de la literatura. Lo más probable es que si algo por el estilo se saliera a ser publicado hoy, no habría editorial que se interesara por algo por el estilo. Uno deduce este tipo de cuestiones cuando ve que en la literatura actual encontramos un discurso un tanto estandarizado, como si cada escritor actual se aprovechara de una especie de registro discursivo que está como de moda, desde ya que esto de autor a autor con mayor o menor suerte, ¿no es cierto? En la actualidad hay como una especie de espíritu de la época que barniza todos los discursos literarios. Tal vez sea injusto dar nombres, pero por ejemplo, dos autores que me gustan mucho, el argentino Alan Pauls, el español Julián Marías, que aún gustándome mucho encuentro un cierto parentesco otra vez en este tema de los registros, del cómo se dice literario en el siglo XXI, cuando por lo contrario me parece que en épocas pasadas los diferentes escritores conservaban una propia voz, ¿no es cierto? Y entonces desde algún lugar uno cuando leía Borges, Cortázar, Saer, tal vez podía encararse más con cada una de esas lecturas, no necesariamente remitiendo a cada momento, evocando involuntariamente al otro. En este sentido me parece que Cabezón Cámara, por lo menos con esta novela, es disruptiva. Las aventuras de la China Iron es muy llamativa la novela por su originalidad, no solamente la originalidad temática, que por otra parte quizás no sea tal. Uno puede encontrar también referencias en esta novela a distintas piezas relevantes y autores de la literatura argentina. De hecho, vamos que las aventuras de la China Iron se inician en un episodio literario clásico argentino, nada más ni nada menos que el Martín Fierro de José Hernández. La historia de la China Iron. ¿Quién es la China Iron? Bueno, remite a una de las estrofas iniciales del poema gauchesco Martín Fierro, cuando al héroe, a este gaucho Martín Fierro, se lo llevan a la leva, o se lo lleva a la leva, ¿no es cierto?, a los fortines sureños, pampeanos, a la milicia que va a combatir en procura de los terrenos, de las tierras que ocupan los originarios, ¿no es cierto? Bueno, cuando viene la leva y se lo lleva a Martín Fierro,
Sabemos muy someramente, de manera muy escueta, por el poema de Hernández, que ahí es abandonada a su suerte la China. ¿Qué es la China? La China no tiene nombre en el poema de Hernández. Cada gaucho tiene su China, su compañera, ¿no es cierto? Por eso en este párrafo inicial que les leí recién, bueno, la autora Cabezón Cámara da cuenta de que esta China nace en estos versos del Martín Fierro de Hernández sin nombre, apenas nombrada la China, y a partir del desglose y el desarrollo y la puesta en escena de ese momento, la China se autobautiza, ¿no? Con este nombre tan loco, Josephine Star Iron. Y Star se pone ese nombre por el perrito Estrella, que yo no sé si está nombrado siquiera el perrito en el poema de Martín Fierro, me parece que no, pero uno puede recordar en las versiones ilustradas del poema de Hernández que una de las escenas típicas es la representación en dibujo del momento en que a Martín Fierro se lo lleva a la leva y uno puede ver entonces ya montados a caballo los milicianos llevándose a Martín Fierro, a un costado ahí está el rancho donde vive el gaucho, y así el gesto, uno ve a la China que lo ve de espalda generalmente a la mirada del público, que lo ve irse y tal vez acompañada ahí por un perrito, ¿no es cierto? En el dibujo aparece, sino en el mismo verso de Hernández. Bueno, esa China dibujada en el cuadrito sería la China Iron y el perrito sería el perrito Estrella, a consideración de Cabezón Cámara. Lo disruptivo, me parece a mí, de esta novela en el contexto actual es el desarrollo de una prosa, de un discurso, por momentos poéticos, siempre escrito en primera persona, con una suerte ahí en lo discursivo de frugalidad, incluso llegando al barroquismo, cierta verborragia de ideas encadenadas con oraciones coordinadas y siempre también con un optimismo y una especie de alegría de contar la historia, de desarrollarla. Porque es verdad que la China Iron se libera cuando es separada de Martín Fierro, al menos en esta propuesta, bueno, en la única propuesta hasta ahora yo creo que existe, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó con la China del gaucho, ¿no es cierto? Para Hernández la China no tiene más valor que el mismo rancho o que un árbol, ¿no es cierto? Es meramente decorativa su figura. Cabezón Cámara pone el ojo en esa figura prácticamente anónima, ignorada, apenas referida, para desde ahí concebir toda una historia. Podríamos pensar que lo que hace Cabezón Cámara es darle nacimiento a ese personaje en sí mismo tan rico, ¿no es cierto? Porque ni siquiera nombre tiene y tiene la libertad de autobautizarse, que es lo que ella hace, y desde ahí emprender una aventura, ¿no es cierto? O varias aventuras. Después vamos a ir al sentido del título de esta novela. La novela también, a diferencia del tipo de escritura actual, vuelvo a decir, está escrita con mucho optimismo, con mucha alegría, pero no es solamente la alegría del escritor que escribe, como pudimos haber visto en César Aira, que incluso por eso también podríamos emparentar esta escritura con César Aira. Ahora me viene a la mente la novela de Aira, Emma la cautiva, donde también entonces aparecen nuevos parentescos, nuevas líneas de comparación que podríamos desarrollar. Pero además, en este caso de la alegría del escritor que escribe, que crea, está la alegría propia de la protagonista, la China Iron, que se lanza al mundo a vivir una serie de aventuras que la van a ir cada vez completando a ella como persona, como sujeto humano, en relación además con un
conjunto de personajes que van a ir apareciendo a lo largo de la trama. No es exactamente que la novela sea un canto a la vida desde un punto de vista naif, ¿no es cierto? No. De hecho, no quiero spoilear esta novela, ya que la presento como una recomendación de lectura. La trama se va problematizando, hay en determinado momento donde la ficción y la realidad histórica confluyen. En la trama, en este desarrollo del personaje de la China, en determinado momento va a volver Martín Fierro, no voy a spoilear de qué modo, y también aparece incluida la figura de José Hernández, inclusive como un personaje más, con lo cual empieza a crearse ahí una mixtura entre los límites de la ficción y la realidad histórica, ¿no? Martín Fierro como personaje real histórico o José Hernández visto desde el punto de vista del personaje de ficción, ¿no es cierto? La China Iron va a evolucionar, como decía, va a atravesar situaciones y momentos terribles, trágicos, va a ser testigo de situaciones horribles realmente, como si fuera un descenso a los infiernos, pero también como si fuera que el camino que conduce a la superación pasa por el infierno, ¿no es cierto? Y parecería ser que ella lo vive de alguna manera de esta forma. Digo parecería porque no todo está dicho tampoco en esta novela, donde al estar narrada, como decía, en primera persona, y además por una primera persona que se está a sí mismo produciendo y conociendo y mejorando, con lo cual hay sentidos expresos desde ya de la propia discursividad y otros tantos que uno puede aprenderlos desde otro lugar, ¿no es cierto? O sea, ese juego entre lo dicho y lo no dicho, lo dicho de manera expresa y lo que se desprende de lo dicho que uno tiene que hacer el esfuerzo de completar. Uno podría pensar también que en función de reconstruir una época, también Cabezón Cámara pudo haber tenido la necesidad de reconstruir un lenguaje y que por eso se aparta de los lenguajes modernos. Seguramente algo de esto hay, pudo haberse visto en una situación parecida cuando Antonio Di Benedetto escribe Sama. Bueno, hay todo un estudio y él ha hablado mucho sobre cómo tuvo que trabajar el lenguaje de Sama, otra novela de época escrita en primera persona. En ese sentido, creo que existe esta similitud. Luego me parece que lo que ocurre es que Cabezón Cámara en ese sentido ya se aparta de Di Benedetto y uno podría prever que se acerca más a Aira en lo que hace a la atmósfera del texto, aunque de la realidad interna de la protagonista, del personaje central. Y también, tal vez como por contagio, sobre los personajes que la acompañan, porque parecería ser que Cabezón Cámara, digo, la China Iron, avanza, evoluciona, mejora y el mundo alrededor de ella se contagia de ese mejoramiento y también el mundo se vuelve mejor. Tal vez lo que ocurra con los villanos, que por contraposición entonces se caricaturizan, ¿no es cierto? Se cristalizan en sus fealdades, se cristalizan o evidencian en sus fealdades. Se le ha criticado a esta novela el tener un final quizás pueril, tal vez un poco hippie. De hecho, tiene un final feliz. Insisto, no quiero spoilear. Es posible que sí, que haya algo de esto que se dice respecto del final de la novela,
De cualquier manera, a mí por lo menos me cuesta tomarlo como un defecto, o sea, también entiendo ahí que remite tal vez al sentido primero de la novela y entonces engancho con el tema del título, las aventuras de la China Iron. ¿A qué nos recuerda ese Las aventuras de, no es cierto? Sino a nuestras primeras lecturas de infancia, de pubertad, las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Huckleberry Finn, las aventuras de Sinbad, las aventuras de. Hay una connotación, me parece ahí, un guiño a las literaturas juveniles, infantiles, que si mal no recuerdo siempre tienen unos finales ahí un tanto, si no ingenuos, utópicos, ¿no es cierto? Recuerdo las novelas de Tom Sawyer, de Mark Twain, que de novela a novela siempre hay un mismo estado de cosas, pero también siempre constantemente se repite con mayor o menor variedad el tema del héroe, ¿no es cierto? El tema del héroe que surge en un statu quo, resuelve algún tipo de conflictiva que siempre lo hace de alguna manera pasar por un estado de iniciación que lo va a mejorar, que le va a permitir evolucionar para hacia el final haber arribado a una especie de cielo, ¿no? Lo que me lleva a pensar de nuevo en Rayuela, ¿no es cierto? Otra vez el juego de niños, ¿no? Que nos impulsa o nos obliga, si queremos jugar el juego, a pasar por un caminito, ¿no es cierto?, que nos lleva de la tierra al cielo. En fin, yo no he leído más cosas de Gabriela. Este libro, Las aventuras de la China Iron, fue publicado en 2017. Anteriormente ella tiene otras novelas, La Virgen Cabeza de 2009 y El romance de la negra rubia de 2014. Tiene algunos libros de cuentos, tengo entendido, de 2011 y 2015. El primer título, Le viste la cara a Dios, el segundo, Sacrificios, y un par de novelas gráficas con ilustraciones de Iñaki Echeverría, Bella y su despojo fue una muchedumbre, de 2013 y 2015. Después de la aventura de la China Iron, yo no sé que esté trabajando en algo, seguramente sí. Gabriela Cabezón Cámara, creo que en algún momento en otro video ya lo dije, en alguna oportunidad pude presenciar una charla que ella dio en la Universidad de Buenos Aires. Me pareció una persona muy interesante, muy abierta, muy desprejuiciada, muy segura acerca de su trabajo. No sé si ella misma se considera o puede ser considerada o alguien la considere una referente del movimiento LGTB, si hacia su obra, hacia esta novela Las aventuras de la China Iron, se la puede tomar como objeto de una literatura LGTB. Es probable que sí. Desde mi punto de vista es lo de menos, porque hay literatura antes que nada. No es un manifiesto, no es un panfleto, quiero decir, desde un punto de vista ideológico. Desde ya que lo que sí demuestra esta novela es que siempre la novela, la obra literaria va a ser ideológica, porque cada uno de nosotros comprendemos por lo menos una ideología, ¿no es cierto? Creo que tanto más claro nosotros tengamos como individuos asumida una ideología, bueno, entonces más clara va a ser la proyección que de eso aparezca en la obra, ¿no es cierto?, en la escritura. Como decía mi nunca bien suficientemente ponderado Jorge Panesi, bueno, la literatura siempre es algo más que literatura, pero antes que nada tiene que ser literatura. Y creo que Las aventuras de la China Iron cumple con ese aspecto y por lo mismo digo, entonces la encuentro realmente recomendable desde todos los puntos de vista. Me parece una novela muy disfrutable, que les va a gustar.
y que si quieren estar empapados en la actualidad de lo que está saliendo en términos de novela, bueno, no es más de lo mismo y es actual. Con lo cual, mis queridas y queridos, espero que hayan disfrutado de este video, que se le animen a esta novela de Cabezón Cámara y la disfruten mucho. Por lo demás, me despido ya de ustedes, pidiéndoles lo de siempre, que lo recomienden al canal, que se suscriban, que dejen sus comentarios, pueden hacer sugerencias acerca de temas a tratar. No sé si en todos los casos voy a poder cumplimentar, porque bueno, es mucha la lectura que todavía me falta, son muchos todavía los temas que quiero seguir tratando. Sin más por ahora, entonces me despido hasta la próxima, deseándoles que estén teniendo hermosos días y muy gratas lecturas. Hasta pronto.